Hoy les voy a explicar uno de los artículos más peligrosos de la nefasta reforma laboral del señor Petro, que es el artículo 22. Pero para poder entender cómo va a impactar este artículo de manera desastrosa en la economía del país, hay que entender en qué consiste el acuerdo número 10 del SENA. Este acuerdo prácticamente es el que regula la relación entre aprendices del SENA y los empleadores o las empresas que están en el sector productivo de Colombia. Antes de que el señor Petro llegara al poder, este acuerdo número 10 decía que por cada 20 trabajadores administrativos de una empresa, esta empresa está obligada a vincular a un aprendiz del SENA. Por ejemplo, si había una empresa con 2.000 empleados y de los 2.000 empleados, 60 pertenecían a la planta administrativa, entonces esta empresa está obligada a vincular a 3 aprendices del SENA. En diciembre del año pasado, a pupitrazo, de manera express, durante el gobierno del señor Gustavo Petro, se modificó este acuerdo número 10 y se le obliga ahora a la empresa que no vincule a un aprendiz del SENA por cada 20 trabajadores de la planta administrativa, sino que ahora se va a calcular esto con todos los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene 2.000 trabajadores, ya no va a vincular a 3, sino que va a vincular a 100 aprendices del SENA. Ante esto, la ANDI, que es la Asociación de Empresarios de Colombia, le envió múltiples derechos de petición al SENA, preguntándole si esta institución tenía la capacidad de suministrar el número de aprendices que el mercado colombiano debía de demandar con la modificación de este acuerdo número 10, lo cual el SENA respondió que no tenía la capacidad. Esto no es lo peor es que si las empresas, sigamos con el ejemplo de la empresa de 2.000 empleados, no puede vincular a los 100 aprendices del SENA, ya sea porque el SENA no se los puede suministrar o ya sea porque la empresa no puede por los costos, entonces esta empresa va a tener que pagar una monetización, que más que todo es un nuevo impuesto para estas empresas, el cual se calcula de la siguiente manera: el total de trabajadores, o sea, 2.000 trabajadores por 5% por un salario mínimo. Esto da como resultado 130 millones de pesos mensuales que esta empresa le va a tocar pagarle al SENA o al Estado colombiano. Y ya que cada aprendiz tiene que estar vinculado durante 6 meses con la empresa, entonces multiplicamos este valor por 6 y da como resultado 780 millones de pesos que la empresa de 2.000 trabajadores va a tenerle que pagar al SENA, al Estado colombiano, por no poder vincular a los 100 aprendices del SENA. Pues resulta que esta reforma laboral de Petro modifica la fórmula de monetización. Ya no va a ser el número total de trabajadores por el 5% más un salario mínimo, sino que va a ser el total de trabajadores por el 5% por 1.8 salario mínimo. O sea, elevó la cantidad de dinero que las empresas van a tener que pagar por no poder vincular a un aprendiz el SENA. El mismo ejemplo de la empresa de 2.000 empleados, ya esta empresa no va a pagar 780 millones de pesos, sino que le va a tener que pagar al Estado colombiano 1.193 millones de pesos, casi 1.200 millones de pesos. Esto es un atraco a mano armada y esto va a ser la masacre empresarial más grande que se haya visto en este país. Lo más grave es que el artículo 22 de esta reforma laboral desnaturaliza el contrato de aprendizaje y lo vuelve a un contrato a término fijo normal como cualquier empleado, perjudicando esto no solo al empleador, ya que va a aumentar sus costos de producción y va a tener también que cubrirle a este aprendiz su pensión, sus cesantías e incluso su liquidación, sino que también va a perjudicar al aprendiz directamente, porque a la hora de que el aprendiz vaya a buscar sus prácticas, el empleador va a preferir contratar a una persona con experiencia, a la cual le va a terminar pagando lo mismo que si vincula a un aprendiz que apenas está en su curva de aprendizaje y al cual antes le pagaba el 75% de un salario mínimo y le cubría parcialmente sus prestaciones, pagándole ARL, riesgos laborales, y pagándole también su contribución al sistema de salud. Entonces esto no beneficia a ninguno. Esto destruye la posibilidad del aprendiz de poder aprender vinculándose a una empresa y también destruye a las empresas de Colombia. De esto hemos elaborado una proposición de eliminación a este artículo 22 totalmente dañino y perjudicial para nuestra economía, y vamos a sustentarlo en plenaria y vamos a solicitarle a los demás representantes de la Cámara que nos acompañen con su voto para eliminarlo. Recordemos que los estados no generan riqueza, no generan valor.
Los únicos que generan valor y riqueza en una economía son las empresas, ese sector privado que son las que generan los bienes y servicios y productos que nosotros necesitamos, generan los empleos y son las que pagan los impuestos para que el Estado pueda funcionar, para que se paguen los contratos, para poder construir hospitales, carreteras, para poder tapar los huecos, para pagar subsidios, para pagar la educación pública. Son las empresas las que generan la riqueza en una economía. Por consiguiente, si aniquilamos a las empresas, si estrangulamos al sector productivo, pues estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque estamos aniquilando a los empleos, a las empresas, y también estamos dejando de financiado al sector público. Y esto es lo que va a generar esta reforma laboral del señor Gustavo Petro.